Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a este subcanal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, activen su campanita. También quiero pedirte que si esta lectura no resuena contigo, pues que la dejes pasar. El día de hoy tenemos una invitada, la lluvia y la tormenta que están allá afuera. El techo suena un poquito, espero que no mucho. Porque mi techo no tiene cielo raso, entonces pues la lluvia cae directamente ahí. Para mí el sonido es agradable, pero espero que ustedes también lo puedan disfrutar. Vamos a ver, mis queridos Géminis, que están en una relación. Piensa en esa persona especial que tú tienes mientras yo barajo las cartas. Bueno, piensa en esa personita especial, en tu relación, en lo que quieres saber, de lo que te quieres enterar o el consejo que quieres recibir. Vamos, mis queridos Géminis, a ver cómo me les está yendo en esta relación que ustedes tienen ahora en este momento. Para mí como tarotista, como lectora de cartas, siempre es bastante complicado y bastante difícil decirles a las personas que las están engañando, pero te están engañando, mi querido Géminis. Es una situación en la que es una relación que está terminando o está por terminar por cuestión de infidelidades. Han sido infieles contigo, no te supieron valorar, no supieron saber, no se supieron enterar de lo mucho que tú vales. Esta persona dudó muchísimo, o sea, no sabía cómo decírtelo, pero bueno, a la larga te lo dijo. Esta ruptura a los dos les trae bastantes dificultades económicas, bastantes problemas económicos, pero a esta persona no le importó, ¿ya? Es muy posible que en esta relación estén involucrados hijos que se van a ver muy afectados por esta ruptura. Si la relación ha sido de abuso, si ha sido violenta para ti, mi querido Géminis, sí, lo más aconsejable es esto, ya que esta persona te haya apartado de su lado, porque hay pequeños de por medio, porque hay personas inocentes de por medio o tú mismo de por medio que estaban siendo maltratadas o maltratados. Es muy posible que tú hayas sido una persona dependiente económicamente de tu pareja, que puede ser de signo Sagitario, Leo o Aries, y que por esa cuestión tú no podías tomar la decisión de apartarte de esta persona. O también existe la posibilidad de que se dé algo así como medio llamado como el síndrome de Estocolmo, que se da en los secuestros, pero que también se puede dar en las relaciones, que es algo muy parecido. Que es que la persona tiene sentimientos, tiene apego por esa persona que le está haciendo daño y no se puede apartar de esa persona. Las demás personas dicen, pero ¿por qué? Si nos damos cuenta que esa persona lo engaña, que le pega, que lo trata mal, que la trata mal. Pero emocionalmente esa persona que está ahí, que está sufriendo, este Géminis, hombre o mujer que están sufriendo ahí, emocionalmente no se sienten capaces de salir de esto. Pero esta vez has tenido suerte o vas a tener suerte de que sea esta persona, tu pareja, la que te va a apartar. Pero te hizo un favor, realmente te hizo un favor. La situación no es fácil, es difícil acabar con una relación, acabar con un matrimonio, porque han sido años, han sido planes y se cae el mundo abajo, ¿ya? Yo los entiendo. Pero después de un tiempo uno piensa que ya se da cuenta que fue lo mejor que le pasó. Dice, harás contacto con lo absoluto. Mira, este es el momento que si ya sucedió esto o está por suceder esta situación, tú vas a tener, ¿cómo te digo? Vas a tener una revelación o vas a tener como una visión, vas a tener no sé, algo relacionado con lo sobrenatural que te va a sacar de esta situación donde estás, ¿ya? Te va a sacar de ahí y va a ser un antes y un después de esto.
Espero que eso suceda contigo, que el cielo te ayude para que puedas salir de esta situación. Los sueños saben sobre el futuro. Mira, muy seguramente esto va a ser en sueños. Yo te podría decir que lo que a mí me está llegando en este momento es que es una persona que ya no está contigo. Es una persona que ya no está contigo y la vas a ver o en sueños o va a ser una visión. Y esa persona ha estado tan pendiente de ti. Y esa persona ha ayudado, ha hecho fuerza para que tú salgas de esta situación tan desfavorable y tan lamentable en la que estás en esa relación. Entonces, vas a ver a esta persona, te la vas a soñar, te va a hablar y vas a sentir paz y vas a poder seguir adelante. Adelante, mis queridos amigos de Géminis que están en una relación en este momento, y les envío todo mi amor y un abrazo de luz. Vamos con mis amigos de Géminis que se encuentran solteros o solteras en este preciso momento. A ver qué me les dicen las cartas. Bueno, mi querido geminiano o geminiana, te encuentras bastante confundido o confundida. Yo creo que por una cuestión económica, por una deuda, ¿has tenido algún plan o por la relación que tenías anteriormente, que fue algo que fue totalmente desastroso para ti y fue una relación de la que tú no saliste como muy bien librado o muy bien librada y que inclusive perdiste dinero gracias a esta relación o desafortunadamente a esta relación? Y mira que gracias a Dios que saliste de esto. Gracias a Dios que saliste de esto, y eso lo hiciste con ayuda de unos amigos, de unas amigas, muy seguramente Géminis, Libra y Acuario, los cuales te abrieron los ojos, y te llevaron a mirar cuál era la realidad de esta persona con la que tú estabas, o cuál era la realidad de esta situación en la que tú te encontrabas. Ahorita estás pasando por un momento de depresión, por un momento de mucha angustia, pero yo te quiero decir que de esta situación tú vas a salir, que vas a hacer como un clic ya. Va a suceder algo en tu vida que te va a espabilar, que te va a hacer reaccionar y vas a salir de esto. Eso es lo que yo puedo ver en este momento en las cartas. Vamos a ver lo que dicen los angelitos para mis queridos amigos de Géminis, que pues salieron de esa relación complicada y difícil y que ahorita están con esa tusa, con ese guayabo. Pero mira que te va a llegar una sorpresa maravillosa que te va a sacar de ese embrollo. Saldrás de una época estéril, lo que te estoy diciendo. Esto es lo que te dice el angelito. Saldrás de una época estéril. Te va a llegar una sorpresa, va a suceder algo en tu vida que te va a sacar de esa depresión, de esa angustia en la que estás. Dice, en el estudio hallarás la clave. Si tú eres una persona que aún está adelantando estudios en el colegio o superiores o de posgrado, lo que sea, concéntrate en esto, que esto te va a ayudar en un futuro a salir. O sea, ¿cómo te digo? Te vas a convertir en una persona diferente en todos los sentidos, y el éxito para ti va a ser tan grande que esa persona que te despreció, que te dejó y que te engañó y por la cual estás desesperado ahora, va a decir, de lo que yo me perdí. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos de Géminis, su situación económica, a ver cómo están de dinerito en este momento, mis queridos amigos y amigas de Géminis. Vamos a ver qué consejos me les dan las cartas. Bueno, este no es el momento de invertir. Este no es el momento de prestar dinero. Este es el momento en el que no te van a prestar dinero, mi querido Géminis.
es una situación de la que vas a salir de ese problema, vas a salir de esa dificultad económica en la que tú estás, pero yo te quiero decir que muy seguramente esas dificultades económicas que tú tienes tienen que ver con una persona con la que tú estuviste involucrado o involucrada emocionalmente y de una persona de la cual tú dependías mucho. Para tomar decisiones, para todo dependías de esta persona. Yo te aconsejo en este momento que no tomes ningún tipo de decisión radical con respecto a tus negocios y a tus inversiones. No lo hagas en este preciso instante, porque no va a ser, no hay un buen augurio con respecto a esta situación. O sea, podrías tener unas pérdidas importantes si lo haces en este momento. Y tienes que ser más cauto y aprender a separar los negocios del corazón. La billetera en un lado y el corazón en el otro, mis queridos amigos de Géminis. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos para esta situación. Mira, aquí está la carta de la justicia. Llega justicia a tu vida. Está el angelito de la justicia con la espada de la justicia en una mano, en su mano izquierda, y la balanza de la justicia en el otro. Él es juez y es parte al mismo tiempo. Ve por los dos lados y es justo con la parte que hizo el daño y la otra parte ya. La justicia no solamente es en cuestiones positivas, también en cuestiones negativas. Este angelito te dice, tu pareja te dará paz. Después de que pases este traspiés, después de que pases esta tusa por esta pérdida económica, después de que veas las cosas mucho más claras, va a llegar a tu vida una persona con la cual vas a poder crecer inmensamente en lo económico. Es alguien con quien te vas a entender en todo sentido y va a llegar la paz a tu vida. Vamos a ver con relación a su trabajo. Mis queridos Géminis, en este momento las cosas no son muy favorables en tu trabajo. Ten mucho cuidado. Tú que estás empleado en algún tipo de trabajo, si manejas dinero, si eres la persona encargada de manejar dinero, ten cuidado con dos personas. Una mujer de signo Sagitario, Leo, Aries y un hombre de signo Tauro, Virgo o Capricornio. Te podrían estar queriendo hacer una trampa para que se te pierda un dinero del cual tú vas a tener que responder después. Ten mucho cuidado con esto. Vamos a ver qué te dicen los angelitos con respecto a esto. Dice, tu éxito está en tu fortaleza. Bueno, en cuestiones de dinero, y más si no es el dinero tuyo, mi querido Géminis, si el dinero no es de uno, si el dinero es de uno, tiene que cuidarlo. Pero si el dinero no es de uno, lo tiene que recontracuidar, porque pierde uno, pierde la otra persona y hasta puedes perder tu trabajo. Así que mucho cuidado con esto, mi querido Géminis. Esta ha sido la lectura para el día de hoy. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.